Lo sientes, ¿verdad? Algo no encaja. No importa cuánto lo intentes, no importa cuánto te distraigas, siempre vuelve ese silencio incómodo, ese pensamiento que aparece cuando todo se calma. Te levantas cada día y haces lo que tienes que hacer. Cumples, respondes, sigues, pero dentro hay algo que no está contigo, como si estuvieras presente, pero al mismo tiempo no estuvieras realmente aquí. Miras tu vida y no te reconoces. No sabes en qué momento. Todo empezó a sentirse extraño. No sabes cuándo. Dejaste de sentirte tú, pero pasó. Y ahora solo sigues el guión. Un guión invisible, repetido, una y otra vez. Las mismas rutinas, las mismas respuestas, las mismas emociones, recicladas, y lo llamas vida. Pero no lo es. Es programación. Desde el principio te dijeron quién ser, cómo hablar, cómo pensar, qué desear. Te enseñaron qué es correcto y qué no lo es. Te enseñaron a encajar antes de enseñarte a entenderte. Y sin darte cuenta, fuiste construyendo una identidad basada en expectativas, no en verdad. Aprendiste a ser aceptado en lugar de ser real, a agradar en lugar de cuestionar, a obedecer en lugar de descubrir. Y así te alejaste, poco a poco, sin ruido, sin darte cuenta, hasta que un día te miras por dentro y no encuentras nada claro, solo fragmentos, voces mezcladas, opiniones que no sabes de dónde vienen, deseos que no sabes si son tuyos, miedos que nunca elegiste y aún así los sigues como si fueran tuyos, como si fueras tú. Pero no lo eres, nunca lo fuiste, solo te adaptaste, te convertiste en una versión funcional, una versión aceptable, una versión cómoda para el mundo, pero incómoda para tu alma. Y por eso hay algo dentro de ti que no se calla, una sensación constante de que algo está mal, aunque no sepas explicarlo, aunque todo parezca bien, porque en el fondo sabes, sabes que estás actuando, sabes que hay algo más, que no estás viendo, que no estás viviendo, y cada vez que ignoras eso, se vuelve más fuerte, más presente, más difícil de silenciar. No es ansiedad, no es confusión, no es debilidad, es conciencia, es la parte de ti que no fue programada, la parte que aún recuerda que esto no es todo, que esto no es real, que tú no eres esto. Pero hay un problema, despertar tiene un precio, porque si empiezas a cuestionar, todo empieza a romperse, las creencias, las ideas, las personas, las estructuras que te definían, todo empieza a perder sentido, y eso asusta, porque significa que no sabes quién eres. Pero escucha esto, nunca lo supiste, solo pensabas que sí, solo repetías lo que te dijeron que eras y ahora, por primera vez, algo dentro de ti está mirando más allá del personaje, más allá del miedo, más allá de la historia que te contaron. Y eso es peligroso, no para ti, para todo lo que no eres, porque cuando empiezas a ver, no puedes dejar de ver. Cuando empiezas a sentir, no puedes volver a ignorarlo. Y entonces llega el momento en el que decides seguir dormido o empezar a despertar. No hay punto medio, no hay vuelta atrás, solo verdad. Y todo empieza con una simple duda. ¿Y si no soy quien creo ser? No empezó ayer, no empezó cuando te sentiste perdido, empezó mucho antes, cuando no sabías lo que era elegir, cuando todo lo que hacías era aprender, absorber, copiar, adaptarte, eras moldeable, abierto, real, pero el mundo ya tenía un plan para ti,
No te preguntaron quién querías ser, te dijeron quién debías ser. Esto es correcto, esto está mal, así te van a querer, así vas a encajar. ¿Y tú? Solo querías ser aceptado, solo querías pertenecer, así que empezaste a ajustar quién eras, a cambiar partes de ti, para no sentir rechazo, a esconder lo que eras, para sentir seguridad, y sin darte cuenta, cada vez que elegías encajar, te alejabas, un poco más, hasta que olvidaste el punto de inicio, olvidaste cómo eras. Antes de todo esto, antes de las reglas, antes de las expectativas, antes del miedo, porque sí, te enseñaron a tener miedo, miedo a equivocarte, miedo a ser juzgado, miedo a ser diferente, y ese miedo se volvió tu guía. Cada decisión pasó por ese filtro. No hagas esto. ¿Y si sale mal? No digas eso. ¿Qué van a pensar? No seas así, no es normal. Y poco a poco, tu mundo se hizo más pequeño, más controlado, más seguro, pero menos real. Te convertiste en alguien predecible, aceptable, aprobado. Pero por dentro, algo empezó a apagarse. Tu curiosidad, tu autenticidad, tu voz, esa voz que no pedía permiso, esa voz que no tenía miedo. Esa voz que eras tú, pero la silenciaste porque aprendiste que ser tú tenía consecuencias y entonces elegiste la versión fácil, la versión que no incomoda, la versión que no cuestiona, la versión que no rompe nada, la versión que sobrevive, pero no vive, y lo llamaste madurar, lo llamaste crecer, lo llamaste así es la vida, pero no lo es condicionamiento, es programación, repetida tantas veces que dejaste de cuestionarla, y ahora cada pensamiento que tienes es realmente tuyo. Cada deseo nació en ti o fue plantado. Cada miedo te pertenece o te lo enseñaron. Porque si te detienes, si realmente observas, empiezas a ver patrones, respuestas automáticas, reacciones predecibles, como si alguien más estuviera operando desde dentro, como si tu mente no fuera completamente libre. Y eso incomoda, porque significa que no estás tan en control como creías, que gran parte de ti fue construido, diseñado, instalado, y tú solo lo ejecutas día tras día, sin cuestionar, sin detenerte, sin mirar más allá. Pero ahora algo cambió, porque lo estás viendo. Tal vez no completamente, pero lo sientes, esa sensación extraña de que algo no es natural, de que algo no encaja y no puedes ignorarlo, porque una vez que lo ves, empieza a expandirse, empieza a ocupar espacio, empieza a romper la ilusión. Y entonces aparece una pregunta que lo cambia todo. Si todo esto fue construido, ¿quién eras antes? Mira tu vida con honestidad, sin justificar, sin suavizar, solo mírala. ¿Eso que haces cada día realmente te representa o solo lo repites? Te levantas porque tienes que hacerlo. Hablas como se espera que hables. Actúas como aprendiste a actuar. Todo encaja, todo funciona, pero tú no estás ahí. Es como si estuvieras viendo tu vida desde afuera, como si alguien más estuviera viviendo por ti y tú solo observas, sonríes cuando no quieres, aceptas cuando quieres decir no, callas cuando algo dentro grita y lo haces tan bien que nadie sospecha, nadie ve que estás desconectado, pero tú sí lo sientes. En los momentos de silencio, cuando no hay distracciones, cuando no hay ruido, aparece
esa sensación de que algo no es real, de que algo no encaja contigo y no es tu vida, es la versión que estás viviendo, una versión diseñada para ser aceptada, para no generar conflicto, para no romper nada, una versión segura, pero vacía, porque no eres tú, eres lo que quedó después de adaptarte tanto, que olvidaste tu forma original, te convertiste en una copia funcional, una máscara que llevas tanto tiempo, que ya no sabes cómo quitártela, y eso es lo más peligroso, no darte cuenta, no cuestionarlo, vivir años sin notar que nunca fuiste real, que todo fue una interpretación, un personaje, un rol, y tú, el actor, repitiendo líneas que nunca escribiste, siguiendo reglas que nunca elegiste, buscando metas que nunca sentiste, y aún así lo defendías porque pensabas que eras eso, pero no lo eres, solo estás acostumbrado, acostumbrado a pensar así, a sentir así, a reaccionar así, pero costumbre no es identidad, repetición no es verdad, y ahora algo dentro de ti empieza a incomodarse, empieza a rechazar lo que antes aceptabas, empieza a ver lo que antes ignorabas, y eso cambia todo, porque ya no puedes fingir que no lo sabes, ya no puedes volver a la misma inconsciencia. Algo se rompió, y no hay forma de reconstruirlo igual, porque ahora ves la diferencia entre quién eres y quién estás siendo, y esa distancia duele, pero también despierta, porque significa que aún no estás perdido, que aún hay algo en ti que reconoce la mentira, que reconoce que esto no es todo, que hay algo más, esperando ser descubierto. Pero para llegar ahí, tienes que soltar, soltar la máscara, soltar el personaje, soltar la versión que te enseñaron a ser, y eso no es fácil, porque implica quedarte sin identidad, sin respuestas, sin certezas, solo tú, frente a lo desconocido. Pero ahí, justo ahí, empieza lo real. Cuando dejas de actuar y empiezas a mirar, cuando dejas de repetir y empiezas a sentir, cuando dejas de ser lo que no eres y te enfrentas a lo que realmente hay dentro, aunque no sepas qué es, aunque dé miedo, porque la verdad nunca fue cómoda, pero siempre fue tuya. Ya lo viste, no completamente, pero suficiente. Suficiente para sentir que algo no es como parecía. Suficiente para saber que no puedes volver atrás, porque antes podías ignorarlo, podías distraerte, podías convencerte de que todo estaba bien, pero ahora hay una grieta y no se puede cerrar, una pequeña verdad que empezó a expandirse, silenciosa, pero imparable. Y cuanto más la sientes, más difícil es fingir, más difícil es seguir como si nada, porque algo dentro de ti ya no quiere repetir, ya no quiere encajar, ya no quiere seguir dormido, quiere entender, quiere ver, quiere salir, y eso es el inicio del despertar. No es un momento mágico, no es una respuesta clara, es incómodo, confuso, a veces solitario, porque empiezas a cuestionarlo todo, tus decisiones, tus creencias, tu entorno. Empiezas a ver cosas que antes no veías, patrones, repeticiones, mentiras disfrazadas de normalidad, y duele, porque te das cuenta de cuánto tiempo no fuiste tú, de cuántas decisiones no fueron tuyas, de cuántas veces te traicionaste por encajar. Pero no te castigues, no lo sabías, nadie te enseñó a verlo, nadie te enseñó a cuestionar, solo te enseñaron a seguir, y lo hiciste bien, pero ahora eso ya no es suficiente, porque despertaste
aunque sea un poco, aunque sea solo una sensación, eso basta, porque el despertar no es encontrar respuestas, es dejar de aceptar mentiras, es empezar a mirar sin filtros, sin miedo, sin necesidad de encajar, y eso cambia todo, porque ahora tienes una elección, seguir igual o avanzar, seguir interpretando o empezar a descubrir, seguir siendo aceptado o empezar a ser real. Y sí, ser real tiene un costo, vas a incomodar, vas a dudar, vas a perder cosas, pero también vas a encontrarte, vas a sentir, por primera vez, vas a ver, sin distorsión, vas a vivir, sin personaje. Y eso no tiene comparación, porque al final no se trata de cambiar tu vida, se trata de verte, de quitar todo lo que no eres hasta que solo quede lo real. Y ese momento, cuando ya no hay máscaras, cuando ya no hay miedo, cuando ya no hay necesidad de encajar, ese momento eres tú, por primera vez, no perfecto, no completo, pero real. Y eso es todo.